3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Buenas tardes, me estoy poniendo en forma. Guardia arriba. Rodilla en tierra. Buenas tardes. Arranca con Textos Salvajes. Buenas noches a la gente que nos ve por la nochecita. Hoy voy a arrancar la editorial de Contextos. ¿Qué pone ahí? Bukele, CC, Bukele, orden. Si me corre aquí un poquito. Ahí estoy, Bukele, orden. Hoy vamos a arrancar la editorial de Contextos hablando de lo que no vamos a hablar. Este fin de semana hubo elecciones en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, legislativas municipales de medio tiempo en toda la Argentina, no solo en la capital, y ha goleado Milei. Milei se ha comido a Macri. ¿Esto qué lección nos deja para el resto de América Latina y para el mundo? Bueno, pues que la Argentina no está fuera de las tendencias de odio y polarizadoras de la ultraderecha en todo el mundo. Milei se comió a Macri. Traducido, la ultraderecha se está comiendo a la derecha. La está fagocitando, se la está devorando con papa frita. Y los discursos de la derecha democrática que antes conocíamos, ya no hay. Chacatau, Janigua, desaparecieron. Estamos viviendo tiempos de polarización y la ultraderecha se está comiendo poquito a poco a la derecha en todo el mundo. Marca la ruta. Y la derecha democrática ha sido incapaz de responder a ese desafío, de plantarse delante de la ultraderecha. ¿Por qué? Porque habían sido lo mismo. Igualín pariente habían sido. Esta es la lección que podemos aprender de este fin de semana en la Argentina. Tampoco vamos a hablar del triunfo de la derecha en las elecciones en Portugal. Tampoco vamos a hablar hoy, lo haremos esta semana, de la invasión terrestre del ejército sionista de Israel contra la Franja de Gaza. Van a ocupar, van a bombardear, desaparecer Han Yunis al sur de la Franja de Gaza, van a invadir el norte de la Franja de Gaza y ahí van a repartir la ayuda humanitaria a través de sus militares, de los militares sionistas. Esto evidentemente está a contrarruta del derecho internacional. En ningún conflicto del mundo a lo largo de la historia la ayuda humanitaria ha sido repartida por los invasores, por el ejército colonial de Israel. Pero Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a Netanyahu y le ha dicho: no podemos permitir, el mundo occidental puede permitir un genocidio, pero no puede permitir una hambruna. Serán fariseos hipócritas, el genocidio del pueblo palestino con el hambre como arma de guerra. Tampoco vamos a hablar hoy de eso. Ni siquiera de la conversación que han tenido hoy Vladimir Putin y el señor Donald J. Trump. Han hablado de Ucrania. Ya tendremos tiempo. Hoy vamos a hablar de este señor. Este señor con barbita se llama Nayib Bukele. Lleva 6 años y por eso vamos a hacer un especial hoy de Bukele. 6 años se cumplen desde la llegada al poder de Bukele a El Salvador, a la República del Salvador, otrora gobernada por el legendario y poderoso Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el mítico FMLN, el partido que salió de la guerrilla salvadoreña, que luchó contra la dictadura salvadoreña, todas esas dictaduras que asolaron Centroamérica en los años 80. El famoso partido Arena del dictador y el FMLN. Había una ultraderecha y el partido que había nacido de la guerrilla hasta que llegó este señor en 2019 y lleva 6 años. Se reeligió antidemocráticamente el año pasado 2024 y se va a quedar. ¿Y cuál ha sido el éxito del señor Bukele? Éxito entre comillas. Bueno, la palabra clave la tenemos aquí: orden.
prometió orden y cumplió con ese orden, supuestamente, orden entre comillas. Por eso así se llama la editorial hoy de Contextos Salvajes. 6 años de Bukele ya, ¿cómo pasa el tiempo? 6 años de Bukele, el orden. Orden, paz y trabajo, ¿se acuerdan? Lo que prometía Hugo Banzer Suárez allá por los años 70, del 71 hasta el 77. Y lo que prometió después cuando fundó ADN y llevó como cachorro de vicepresidente, cachorro de la dictadura, el señor Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Orden prometían. Bueno, la palabra orden evidentemente nos retrotrae a las dictaduras y a regímenes dictatoriales y autocracias y autoritarismo y a violación de los derechos humanos sistemática. Adivinen cuántos estados de excepción en El Salvador se llaman regímenes de excepción, ha dictado el señor Nayib Bukele en los 6 años que lleva, y últimamente los últimos años. ¿Cuántos estados de sitio? 10, 12, 4, 15, arriba, 20, 25, no, más arriba, 34 estados de excepción lleva. Supuestamente para combatir a las pandillas, a la Mara Salvatrucha, a la M13 y al Barrio 18, que son las dos organizaciones de pandillas, de crimen, de narcotráfico, que pusieron antes del 2019 a El Salvador en la triste clasificación, en el primer lugar, en el top 1 del país con más homicidios de América Latina y el mundo. Llegó Bukele y prometió orden, paz, trabajo, seguridad, sistemática violación de los derechos humanos. Hoy han detenido a Ruth Ramírez, la principal defensora de los derechos humanos en El Salvador. Se está confiscando tierra a los campesinos, a cooperativas de campesinos, y se las están entregando ¿a quién? A familiares de Nayib Bukele, que ha pactado también con los Estados Unidos para recibir en su famosa cárcel de exterminio a más de 200 latinos venezolanos injustamente detenidos y apresados sin juicio, sin pruebas. Sistemáticamente se detiene a gente en El Salvador por ser pobre. Este señor es un odiador de los pobres y está combatiendo la pobreza, no reduciendo la brecha de la injusticia social, no redistribuyendo la riqueza, no, está combatiendo a los pobres encarcelándolos, metiéndoles en cana y sobre todo también torturando y asesinando las cárceles. Este señor en 6 años ha metido a 80.000 personas en la cárcel, en una población que tiene El Salvador, el pulgarcito de América, le decía Roque Dalton, poeta salvadoreño. ¿Por qué le decía el pulgarcito de América? Porque es el país más chiquitito de Centroamérica y de toda América Latina, el pulgarcito de América Latina, El Salvador, apenas 6 millones de habitantes y 80.000 detenidos en los últimos años, sin pruebas, sin absolutamente ningún juicio y con sistemática violación de los derechos humanos y torturas. Tengo aquí por aquí el datito, no lo he apuntado, lo tengo por aquí, no lo he apuntado. De los 80.000 detenidos en las cárceles han muerto 400, estimadamente, hablo de memoria, 400 personas han muerto en las cárceles de El Salvador en los últimos años. La mayoría víctimas de torturas, muchos abandonados con enfermedades, 400 presos muertos. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha desde las cárceles, abajo los muros de las prisiones. Los locos y los delincuentes están afuera, no están adentro. Así que un saludito ahí a toda la gente que nos escucha en San Peter, en el Abra, en todas las cárceles de Bolivia. Se supone que las prisiones son para rehabilitar a las personas. Eso dice la ley, ¿no? Pero la ley no se cumple nunca. En fin, en las cárceles de El Salvador han muerto ya más de 400 personas. Eso significa el señor Bukele, eso significa el orden y el pacto con Estados Unidos para recibir incluso a ciudadanos norteamericanos. Esto nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos.
Los presos más peligrosos de Estados Unidos no van a ir a las cárceles gringas, van a ir a las cárceles de Bukele. Pero bajo este acuerdo de Donald Trump con Bukele hay un pacto secreto, porque los jefes de las pandillas transaron en tema de narcotráfico y de crimen organizado con Bukele. Bukele está acusado por su hermana, y lo vamos a ver en este especial de contextos, quédate hasta el final. Por su hermana, la hermana de Bukele le ha acusado de narcotráfico y ha tenido un acuerdo secreto con las pandillas a cambio de silencio. Por eso, los señores de estas pandillas, la Mara Salvatrucha, estas pandillas, este crimen organizado que le da al narcotráfico, a la trata de personas, el crimen organizado ahora apunta a muchas cosas, ya no solo es narcotráfico. El crimen organizado se ha diversificado, toca todos los palos y luego lava el dinero, en los bancos de los Estados Unidos. Entonces, ¿quién tiene y quién es el cómplice del narcotráfico? Ya lo sabemos. Para empezar, los consumidores del norte global. Siempre me acuerdo de ese grafiti en la ciudad del Alto: erradiquen sus narices. Por ahí empezaríamos a resolver el problema del narcotráfico, por el consumo, por la demanda. Como todos estamos lamentablemente todavía en un sistema capitalista, oferta y demanda, hay que atajar la demanda, no la oferta. Eso está en el ABC de los manuales de economía capitalista. Hoy vamos a hablar de Bukele, quédate hasta el final. 6 años de Bukele, el orden. ¿Qué significa el orden? Y vamos a desmontar también esa falacia de que a Bukele lo quiere la gente en El Salvador, que todas las encuestas les da un nivel de popularidad tremendo. ¿Saben por qué pasa eso? Por una palabra que empieza por M y se llama miedo. Las dictaduras, el orden, las autocracias, los autoritarismos, la represión contra el movimiento campesino indígena, contra el movimiento popular, esa represión y esas medidas ultraneoliberales de enriquecimiento de unos pocos a través también del crimen organizado y del lavado, solo funcionan con represión, pero con miedo. Hay mucho miedo en El Salvador. Entonces, cuando tú vas a preguntar ¿y qué le parece la gestión de Bukele? ¡Ay, maravillosa! La gente miente en las encuestas. Por eso los niveles de popularidad son altos, aunque están empezando a caer. Y vamos a escuchar hoy analistas salvadoreños que explican esta estrategia de miedo. El orden solo funcionó con el miedo. Esto es la editorial de Contextos Salvajes, hoy, especial de Bukele. Vamos. Esto tenía que sonar con musiquita. Vámonos con Bukele y el orden. Vamos a escuchar a esta compañera que nos hace un resumen en 3 años de las mayores cifras de violación y de represión en estos 6 años de Bukele. Este cuate que al principio iba con unas gorritas para atrás, se comportaba como un chango, aunque no lo es, y ahora ya empezaba a cambiar incluso la vestimenta. Eso se llama semiótica. Es la ciencia que estudia todas esas cosas que van incluidas en el lenguaje no verbal, lo que comunicamos con las palabras, con los gestos, con nuestra manera de vestir. Bueno, Bukele también ha cambiado y ha pasado de ser un tipo muy cool, que no consideraba las formas para conectar con un electorado joven. Ahora ya no se viste así, ya no actúa así. Él se autoproclamó y se autodefinió como el dictador más cool del mundo. Y de cool no tenía nada. Nos lo resume esta compañera, 3 minutos de Bukele. Yo hoy los vengo a alertar de esta campañita que detecté unos días después de que se conociera el secuestro de los migrantes venezolanos.
Una vez más, el dictador Nayib Bukele pone a funcionar su enorme aparato comunicacional para lavarle la cara. Resulta que ahora empiezan a aparecer en todos lados comentarios como este diciendo que es que él no tiene nada que ver, que él en realidad es bueno y hasta un ejemplo en sistema de seguridad carcelaria. En el año 2024, una organización llamada Socorro Jurídico Humanitario denunciaba mediante un informe que durante los 2 años del régimen de excepción de El Salvador se habían detenido arbitrariamente más de 26.000 personas que no habían cometido ningún delito, al mismo tiempo que habían contabilizado más de 300 muertes dentro de las cárceles de Bukele. Otro de los datos más relevantes que detalló este informe es que 9 de cada 10 fallecidos en las cárceles no eran pandilleros. De todos los supuestos pandilleros salvadoreños que metió preso Bukele, este informe reveló que ninguno tenía tatuajes, ni estaban relacionados a las pandillas, no tenían antecedentes penales ni policiales. Y cito a esta organización por decir solo uno, porque cientos de ONG y organismos internacionales han denunciado miles de veces que en El Salvador ocurren delitos de lesa humanidad, arrestos ilegales, torturas, ejecuciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas, porque hay muchísimas familias salvadoreñas que todavía no saben dónde está su familiar luego de ser detenido. Además de las incontables denuncias de que el mismo gobierno de Bukele ha negociado de manera directa con las pandillas que él tanto asegura perseguir. Por cierto, quien lo acusa de esto es una corte federal de Estados Unidos. Qué cosas, ¿no? Ahora, otro dato. Después de meter preso de manera arbitraria a miles de personas, en el año 2024 Bukele no tuvo más remedio que recular y liberar por lo menos 8.000 personas inocentes. Y cuando los liberó, se excusó diciendo, es que ninguna policía es perfecta, nos equivocamos. Ahora, sobre el caso venezolano. Recordemos que estamos hablando del mismo tipo que se valió de un artilugio legal para volver a lanzarse como presidente, aun y cuando la constitución de su país lo prohibía. Bukele tiene todo que ver con el secuestro de los venezolanos. No solo los secuestró, sino que está cobrando por eso. No solo está cometiendo un delito, sino que es cómplice de Estados Unidos. El mismo Bukele explicó el secuestro de los migrantes venezolanos en términos financieros. El mismo Bukele afirmaba que eso haría su sistema penitenciario más sustentable. Bukele está aprovechando cualquier excusa para obtener ventajas políticas y financieras. El gobierno de El Salvador está recibiendo $6 millones por meter presos a migrantes. Y yo me pregunto, ¿en qué te convierte eso? Te lo explico de otra manera. Si a Bukele le pagan por cada migrante que mete preso, metería presa cualquier persona, inocente o no, con tal de cobrar. Así que el dictador más cool del mundo no es nada cool, pero sí es un dictador. El dictador más cool, no es cool, es dictador. Ahí teníamos algunos datos sobre estos 6 años de Bukele. Bukele prometiendo orden nacional. La semana pasada un ex congresista de los Estados Unidos, Matt Gaetz, un aliado de Donald Trump, viajó a El Salvador. Está haciendo un documental sobre la famosa cárcel de Secot, donde están estos compañeros venezolanos detenidos ilegalmente y donde hay miles de prisioneros de Bukele sin juicio, acusados simplemente por tener un tatuaje acá. Se ha estigmatizado y criminalizado los tatuajes. Como me agarren a mí, estoy frito. Así que toda la gente que tiene un tatuaje en El Salvador es sinónimo de pandillero y vas a la cárcel simplemente por tener un tatuaje. Este señor Matt Gaetz, ex congresista de los Estados Unidos que sonaba como fiscal general de Donald Trump, viajó en El Salvador y está haciendo un documental. Y esto pasó cuando entró a esta cárcel de máxima seguridad, cárcel de violación extrema de los derechos humanos. Cómo escuchó este señor, cómo los presos pedían libertad y gritaban, estamos secuestrados. Chequea el video, solo en Contextos Salvajes.
Libertad, libertad, estamos secuestrados. No sé por qué me han puesto esta foto y yo estoy aquí al medio. Esto huele a azufre, parafraseando al gran Hugo Rafael Chávez Frías. El señor Donald Trump, el señor Nayib Bukele, se los presento, aunque todo el mundo ya los conoce. ¿Yo qué hago acá en el medio? Mejor presento rapidito el siguiente video y salgo rajando de aquí porque me está entrando unos nervios. Es más, me está picando todo el cuerpo, esa ansiedad, me estoy poniendo nervioso entre estos dos cuates. La semana pasada también campesinos salvadoreños desalojados de sus tierras llegaron hasta la residencia presidencial del señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pidiendo: ayúdanos Bukele, por favor ayúdanos, nos han echado, nos están confiscando, desalojando de nuestras tierras ancestrales, los campesinos de El Salvador que producen alimento para todo el mundo. ¿Cuándo vamos a agradecer de manera suficiente y de manera más sincera a todo el movimiento campesino, todo lo que hacen por nosotros en las ciudades? Sin el movimiento campesino mundial, global, no tendríamos alimentos. ¿Y cómo respondemos muchas veces? Con racismo, con odio, con discriminación, con represión salvaje hacia el movimiento campesino, acá y en todo el mundo. Estos compañeros, hermanos, pensaban que Bukele les podía ayudar. No sabían que sus tierras han sido confiscadas para dárselos a la familia de Bukele. Y después de ir a rogar y acampar fuera de la residencia presidencial, después fueron salvajemente reprimidos por la policía militar. En El Salvador está pasando una cosa muy interesante, entre comillas. Ya no reprime la policía, porque no tiene la suficiente fuerza, los suficientes materiales e infraestructura. Bukele también, y así cierra el orden, y así cierran las promesas de seguridad ciudadana, funciona con los militares en la calle, con militarización. Por eso le ha metido ya 34 estados de excepción. Vemos a los campesinos desalojados implorando justicia, pero se equivocaron de puerta. Desalojar de nuestras viviendas, que nuestra esperanza es en la tierra y que de ahí sobrevivimos. Y por eso me siento triste, porque de ahí vivimos nosotros, de los cultivos, de todo lo que cultivamos, de ahí sobrevivimos, y por eso me siento triste. Y pedimos ayuda al señor presidente, que si nos puede escuchar, y que nos ayude a que no nos desalojen de nuestras viviendas. Estas son mis palabras. Ahí veíamos cómo a esta compañera hermana campesina de una cooperativa agrícola campesina en El Salvador imploraba: por favor Bukele, no nos dejes sin tierra, ¿con qué vamos a alimentar a nuestra familia? Y la respuesta en la noche, esto pasó la semana pasada, la respuesta en la noche fue esta: represión, ¡pum! Está en este momento violentando gente mayor, gente que no tiene nada que ver, que solo está luchando por sus derechos, por el acceso a la tierra, en contra del despojo de la tierra, utilizando en estos momentos la fuerza bruta frente a gente organizada en estos momentos. No podemos creer lo que estamos viendo en este momento. La policía cómo está violentando en este momento con los elementos de la humo. Gente organizada en contra de los desalojos, de los poseedores de la tierra injustamente. Gente que ha estado luchando desde las 5 de la mañana. Gente de las 5 de la mañana ha estado organizada, protestando por sus derechos en este momento. Podemos observar cómo la Policía Nacional de Nayib Bukele está provocando una crisis social por el tema de la tierra, cómo se están llevando injustamente a los primeros organizadores, a los liderazgos de las comunidades. Podemos ver cómo la prensa nos estamos en este momento acompañando a la población. La prensa en este momento estamos acompañando a la población. Sabemos los derechos de la gente,
Los periodistas sabemos, el periodismo consciente, en este momento estamos documentando cómo la gente, los esbirros de la policía. Ahí estaba la transmisión en vivo y en directo la semana pasada de estos compañeros, colegas, valientes. El periodismo siempre tiene que estar al lado del pueblo, al lado de los humildes, porque si no, está al lado del poderoso y del poder, y entonces deja de ser periodismo. Vamos a escuchar a otro compañero denunciando lo que charlábamos en la editorial hoy de Contextos Salvajes. El pacto de este señor Nayib Bukele con las pandillas, el pacto secreto, por el cual también llegaron latinos a las cárceles, latinos desde Estados Unidos, a las cárceles, a la SECOT, a la cárcel de máxima seguridad. El pacto que escondió todo eso. Lo escuchamos acá en Contextos Salvajes. El orden solo cierra también con pactos secretos con el crimen organizado. We turn now to a journalist from El Salvador who's left the country, along with others, from the digital news outlet El Faro, after the Salvadoran president, Nayib Bukele, threatened to arrest them all. Following the publication of an interview with two former leaders of the 18th Street Revolucionarios on Bukele's years-long relationship to gangs. Obviamente no esperábamos que existiera esta reacción tan violenta, pero lo entendemos porque el presidente Bukele se está vendiendo por el mundo, especialmente en Washington, como el consultor de seguridad más importante. Él ha ofrecido hace poco arreglar los problemas en Haití, ofrece arreglar los problemas en Estados Unidos. Y entonces lo que nosotros decimos es mostrarlo negociando, pactando con estas organizaciones criminales, y eso va directamente contra la narrativa de que él es el protector de la familia salvadoreña, de que él es el héroe en esta historia, cuando él, a través de todo su ascenso político, desde que fue alcalde de San Salvador y ahora que es presidente, ha hecho pactos con estas organizaciones criminales, con organizaciones que Estados Unidos considera terroristas. Nelson, can you talk about the significance of the U.S.-Salvadoran relationship? Bueno, Donald Trump está legitimando regímenes autoritarios en todo el mundo, y obviamente es una gran espaldarazo a la gestión de Bukele. Pero tenemos que ver también los intereses de Bukele en esto. En realidad lo que Bukele está haciendo es buscando protegerse, porque a través del pacto lo que está haciendo es pedir de regreso a líderes de pandillas que pueden ser testigos clave en un juicio en Nueva York contra Bukele y contra las negociaciones de seguridad. Ese es el principal interés. Entonces lo que tienen que entender las personas en Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses que pagan sus impuestos para enviar migrantes a esta mega prisión salvadoreña, es que están haciendo negociaciones o que le están pagando a alguien que se ha sentado a negociar con criminales, alguien que ha tenido pactos muy estrechos que incluyen incluso la liberación de pandilleros. Bukele ha sido un publicista muy efectivo, pero yo creo que ahora mismo la base de su popularidad es que el régimen de excepción logró desarticular el control territorial de las pandillas. Con esa estrategia de arrestos masivos, lo que lograron fue desarticular ese control que tenían las pandillas. Entonces la gente se siente más segura. Los homicidios ahora efectivamente se han desplomado, igual que otros crímenes como las extorsiones. El asunto es que el precio de eso, o sea, los salvadoreños cambiaron seguridad, aceptaron seguridad a cambio de sus derechos, a cambio de la democracia. Qué interesante lo que nos contaba este periodista del Faro. El Faro es un medio de comunicación digital en El Salvador que se está caracterizando, síganlo en las redes sociales, el Faro Digital. El Salvador ha descubierto, y es una primicia, una pepa que les van a dar muchos premios a estos compañeros. La mayoría de estos colegas periodistas se han tenido que exiliar, no viven ya en El Salvador, por esa persecución atroz a todo lo diferente. Es una dictadura lo que se está viviendo en El Salvador, pero como es una dictadura aliada a los Estados Unidos, nunca escuchas que sea una dictadura en los medios de comunicación hegemónicos de la derecha. Las dictaduras son las de Venezuela, las de Cuba, las de Nicaragua, Rusia, Putin es un dictador, Irán es un régimen terrorista. Y bueno, y los terroristas que cometen genocidios
no son llamados terroristas. Y las dictaduras de ultraderecha que violan sistemáticamente los derechos humanos no son llamadas dictaduras. ¿Por qué? Porque protegen los derechos, los privilegios de los señores del norte, del imperialismo norteamericano. Esas cifras de reducción de la inseguridad ciudadana, ¿a costa de qué? A costa de los derechos humanos, a costa de que te puedan meter en prisión, en cana, por la noche, con alevosía, nocturnidad, no sepas dónde están tus familiares detenidos, a costa de, al fin y al cabo, de la libertad y de la democracia. Escuchamos y vemos en este video sin palabras algunos datitos de este pacto del señor Bukele con el crimen organizado. Ahí estaban algunos datitos de ese pacto con el crimen organizado, con el narcotráfico. Urge un Bukele, dicen los periódicos chichas sensacionalistas del Perú. Todo el mundo quiere copiar el famoso modelo Bukele, porque supuestamente bajó la inseguridad ciudadana, encarceló y criminalizó. ¿Qué está haciendo Bukele? El famoso modelo Bukele se resume en dos palabras: criminalización de la pobreza. Bueno, esas son cuatro. Criminalización de la pobreza, en eso se resume todo. No atajar las causas estructurales de la pobreza, no ir a los barrios, no ir a las comunidades ofreciendo educación, ofreciendo salud, ofreciendo trabajo, no. Moviendo la economía en sectores chiquitos para que con la circulación de la economía a nivel casero la gente pueda empezar a mejorar y mandar y no sacar a las guaguas de los colegios. Bueno, con salud, con educación, con trabajo, con cultura, con deporte, todo eso son las fórmulas mágicas para acabar con la pobreza y disminuir los índices de pobreza. No se acaba con la pobreza matando a los pobres, ni metiéndolos en la cárcel, ni criminalizándolos, ni dejándoles como única opción traficar y vender droga en una esquina. O sea, no dejando. No, la ausencia del Estado es la que provoca que mucha gente caiga como única manera de sobrevivir, caiga como soldado en estos ejércitos de la inseguridad y del crimen organizado. Y mucha gente cree que esa manera, que esa fórmula, que ese modelo de Bukele de acabar con la pobreza tiene que ser extrapolado y llevado a otros países. Y los periódicos peruanos de derecha, los periódicos sensacionalistas, que lo único que hacen es echar fuego a las pasiones más bajas, no analizar las causas,
estructurales de la pobreza y la desigualdad, mucha gente cree que con militares en la calle, con violación de derechos humanos, con represión, con criminalización del campesinado, del movimiento indígena, de los pobres en las ciudades, se solucionan los problemas. Y por eso piden, urge un Bukele en el Perú, urge un Bukele en el Ecuador. Daniel Noboa está siguiendo exactamente los parámetros del señor Bukele en El Salvador. Y esta cosa de éxito, de falso éxito de la ultraderecha autoritaria, violenta, golpista, este modelo se está amplificando por toda América Latina con la ayuda, la complicidad, pero con la ayuda tácita y muchas veces explícita de los medios de comunicación. Y lo vivimos aquí también en Bolivia. ¿Cuántos medios de comunicación, cuántas televisiones hegemónicas de derecha alimentan los mensajes y la narrativa de odio y de criminalización del pobre? Y palo, necesitamos orden, necesitamos... El otro día iba caminando yo por las calles de Sopocachi, aquí en la ciudad de La Paz, y vi una pintada, un graffiti que decía Banzer vuelve, Goni te perdonamos. Hay toda una narrativa de nostalgia de las dictaduras que está volviendo, de nostalgia, saudade, que dirían los brasileños, de nostalgia de la mano dura, porque la mano dura funciona y así vamos a terminar con todos esos delincuentes. Bueno, urge un Bukele, pero hasta el periodista peruano hablando del Perú, Jaime Bailey, ¿se acuerdan de Jaime Bailey, no? Está haciendo un programa en la televisión norteamericana, obviamente en Miami, refugio y guarida de la ultraderecha cubana, venezolana y últimamente de la ultraderecha de todo el mundo. Ahí se refugian los terroristas y Estados Unidos no dice nada. Por allí campa todavía el zorro Sánchez Berzaín y el señor Sánchez de Lozada. Hasta Jaime Bailey, y lo vamos a escuchar, hasta Jaime Bailey está diciendo que a Bukele se le va la mano, que no es solución todo lo que hace, todo este orden, represión y autoritarismo. Hasta Jaime Bailey. ¿No te lo crees? Chequea este video. El periodista peruano Jaime Bailey lanzó fuerte crítica contra Bukele. Escuchemos. El presidente de El Salvador es el único responsable del dolor de la familia de Ábrego García y de ella, su esposa y de los niños. Lo que no parece entender Bukele es que en Estados Unidos hay una justicia seria e independiente. En El Salvador no, ¿verdad? En El Salvador van presos los muchachos culpables, sospechosos, inocentes, extranjeros, local. Lo que diga Bukele. Bukele dice, ese va preso, no hay abogado defensor, no hay sentencia firme, y va preso porque lo ordena Bukele. En Estados Unidos hay un sistema, hay una justicia. Es verdaderamente ridículo que Bukele tenga la arrogancia, la jactancia, la soberbia de decir que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Ningún país donde los inocentes van presos es seguro, señor Bukele. Y su país, El Salvador, es uno donde la justicia no es independiente y donde usted se hizo reelegir, sí, con el apoyo del pueblo, porque usted es muy popular, violando la Constitución y gobernando como un autócrata. Esto es lo que usted es, señor Bukele, un autócrata. Un autócrata, para que Jaime Bailey, que ha apoyado a tantos gobiernos de la derecha, que apoyó absolutamente todos los gobiernos de la derecha en su país, en el Perú, para que Jaime Bailey te quite el apoyo, imagínate cómo están las cosas. Ahorita vamos a escuchar a un analista salvadoreño, lo anunciábamos en la editorial al arranque de Contextos, la popularidad de Bukele está cayendo. Como cayó la de Arena, el partido de la ultraderecha salvadoreña, como cuando gobernó, como cayó también el Frente Farabundo, todos llegaron con la varita mágica, todos empezaron con niveles de popularidad altos, pero parece un mal endémico en El Salvador. Bukele también está sufriendo y al final acabará mal hasta que la gente se dé cuenta. Y ahí recordamos la mítica frase de Bertolt Brecht: vinieron a por los socialdemócratas y yo, como no era socialdemócrata, me quedé tranquilo.
Luego vinieron a por los comunistas, pero yo no era comunista y me quedé tranquilo. Luego vinieron a por los gitanos y yo no era gitano. Luego vinieron a por los homosexuales y yo no era homosexual y me quedé tranquilo. Luego vinieron a por los judíos. Luego vinieron a por prácticamente todo el mundo. Y ahí ya era tarde. El miedo como fórmula del orden y la represión. La popularidad de Bukele cae. Despertemos antes de que la ultraderecha venga por todos nosotros. Ya saben que primero arrancan por unos, luego por otros y al final van por todos. Así obra la ultraderecha y el autoritarismo represivo en todo el mundo. Estoy seguro que la popularidad del presidente ha caído con los temas de minería, con los temas del SECOT, con los temas de las entrevistas del Faro a los líderes de pandilla. Con suerte, si anda en 6 y fracción, que tiren cohetes de la felicidad. En este mes que he estado en el periódico, la cantidad de gente que me ha dicho prefiero no hablar, con este gobierno no quiero hablar. No sorprende, sino que asusta. Sí, asusta. Y con el caso de los chorros, hemos tenido diálogos con ingenieros, estructuralistas, especialistas en talud. Sí, pero no digan mi nombre. ¿Por qué? La arena tuvo su pico allá por el año 89, 90, más con la firma de los acuerdos de paz. Eso subió, bajó, luego vino el Frente, que también tuvo su pico de popularidad con Mauricio Funes en el año de 2009. Y cayó. O sea, esto es una historia cíclica de cultura política. Y lo que vemos actualmente es que no ha cambiado en absoluto el patrón de comportamiento político. Se siguen cometiendo los mismos errores del pasado, por lo tanto, es probable que si hiciéramos una medición, ahora en junio se va a hacer una medición de la popularidad del presidente, conociendo los datos y el trabajo estadístico, estoy seguro que la popularidad del presidente ha caído con los temas de minería, con los temas del SECOT, con los temas... Con todos los temas de violaciones de derechos humanos, del SECOT, la minería, el desalojo de campesinos, la popularidad de Bukele está por los suelos. Y ha contribuido a eso las acusaciones de su hermana. Así como Milei tiene a su hermana Karina Milei, que le banca, que le apoya en todo, Bukele no puede decir lo mismo. La hermana le acusa de narcotraficante. La hermana del presidente. ¿No te lo crees? Chequea este video. ¿Tuviste la declaración de la hermana de Bukele? Sí, señor. La vi la declaración y tengo aquí lo del café blanco. ¿Tú sabes lo que es el café blanco? Ya te lo voy a mostrar. El café blanco de Bukele, tiene un café blanco, lo llaman el pericazo. Al país más seguro del mundo, Panamá le acaban de incautar 1.152 paquetes de... La droga iba en sacos de café. Bukele es un delincuente. Una hermana de Bukele lo acusa de dirigir mafias de narcotráfico. El que vendía la droga era él, era Nayib Bukele. Él era el narcotraficante. Su hermana está viviendo fuera de El Salvador porque es perseguida de su hermano. Yo, desde el primer momento que ganó ese señor, pueden buscar el mazo. Vengo alertando quién es. Él es parte de las mafias. Ahí salen ahorita sus hermanos vinculados con la Mara Salvatrucha y otras mafias de las que operan en El Salvador. Uno de esos hermanos es el esposo o novio o pareja de Sarah Hanna George, la venezolana sionista, que es de los asesores de Bukele. Esa señora fue asistente de Lilian Tintori y de Leopoldo López durante mucho tiempo. Todo queda en familia. Todo queda en familia. La familia. Todo queda en familia. De la mafia. La mafia es una mafia. TikTok, 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 TikTok. Todo queda en familia. La mafia de la familia de Bukele. El enriquecimiento ilícito, personal. Luego hablan de libertad, democracia. Pero lo único que hacen es la libertad
de llenarse los bolsillos de ellos y de sus familiares. Lo escuchamos ahorita a Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, diciéndole a Bukele, violador serial de los derechos humanos. Y es que un presidente de una república, en este caso centroamericana, en este caso El Salvador, en una actitud que podríamos tildar, y esto lo digo a título muy personal, de mafiosa, porque este tipo de canje solamente se ve en organizaciones mafiosas, quiere canjear delincuentes juzgados, dato fundamental, por la justicia venezolana, por migrantes que han sido raptados por él mismo. Es decir, delincuentes juzgados por personas inocentes, privadas de libertad. ¿Qué opinión le merece? La rueda de prensa que dio el fiscal general de la República hoy en Venezuela pone el punto donde tiene que estar. Es un hecho que esta expresión del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, comienza a ser repetida como una verdad absoluta. Bukele es un violador serial del derecho a la libertad, al trato justo y a la dignidad de los seres humanos. Aquí está en debate, producto de este secuestro y la desaparición forzosa de este grupo de venezolanos, ya se ha puesto en debate el sistema de violación masiva de derechos humanos sobre más de 85.000 salvadoreños. Hoy está en debate el tema del secuestro absolutamente indignante de 252 venezolanos. Es un secuestro hecho por el Estado. Es un delito grave de lesa humanidad contra este grupo de venezolanos y contra otros grupos de latinoamericanos. En pleno domingo de resurrección, cuando la humanidad y nosotros los católicos y cristianos estamos celebrando que Cristo venció la muerte, un día especial para nosotros los católicos y los cristianos, él mete la puñalada, pero reconoce por primera vez, judicialmente hablando, reconoce que tiene 252 venezolanos en cárceles a su disposición, sin juicio, sin jueces, sin derecho al debido proceso, sin derecho a la defensa, y además se niega a publicar fe de vida de cada uno de ellos, a responderle a las madres de ellos y a responderle a sus abogados que han sido contratados. ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Justicia? ¿Democracia? ¿Libertad? No, es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo. Ahí me estoy haciendo una selfie yo también, con Bukele. Aunque mi telefonito no hace selfie, me estoy dando cuenta. Mi telefonito es de los que solo recibe llamadas y hago llamaditas, pero quedo cool también así, como Bukele. Nosotros nos vamos, esto ha sido un capítulo especial de Bukele, 6 años en el gobierno ya Bukele, violando sistemáticamente los derechos humanos, criminalizando la pobreza bajo la famosa frase orden, paz y trabajo. Bueno, ya saben, los que prometen eso, ya saben por dónde van a acabar, por dónde caminan, que no te engañen. Nosotros nos despedimos como la semana pasada, estamos haciendo un serial nosotros también del Bella Ciao por todo el mundo. Nos vamos con esta canción, Bella Ciao, canción antifascista, partisana, antirracista, antisionista, esta vez en la voz de un colectivo de ska, todos a bailar ska, un colectivo de música ska antirracista desde la capital de Bosnia, Sarajevo. Con el Bella Ciao nos vamos, volvemos mañana. Tinkuna Kamakachun. Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Andiamo!
partigiano. Oh bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un vero fiore. Ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo